Efecto letra con profundidad. Lo primero que tenemos que hacer es tener una imagen de fondo, especialmente una que nos permita dar la sensación de profundidad o de tridimensionalidad a la letra que vamos a seleccionar. Colocamos nuestra letra o nuestro texto, lo acomodamos al tamaño justo o necesario para que el efecto se vea adecuado. Tratamos de centrar todo, no importa el color de la letra. Al final del día no va a importar si se ve o no se ve el color de la letra. Duplicamos la capa original. Ese duplicado lo subimos al tope. Seleccionamos con control la capa de texto. Esa selección, volvemos a seleccionar la capa del fondo copia. Hacemos una máscara de corte. Volvemos a seleccionar la capa de texto. Agregamos una máscara de efecto de color sólido. Posteriormente seleccionamos la imagen del fondo que está en la parte superior. Damos doble clic, opciones de fusión, y comenzamos a buscar la sombra adecuada o la sombra ideal para el efecto que estamos realizando y conseguir lo que queremos lograr. Puedes seleccionar algún tono de los colores de la fotografía para que la iluminación sea más armónica, o puedes seleccionar la sombra en color negro. Las opciones de distorsión, de ruido, de tamaño, va a ser una cuestión personal, una cuestión de gusto personal, de qué tanto quieres que se vea la sombra o qué tanto quieres que se vea el efecto. Tú tienes que ir probando, no en todas las ocasiones va a ser el mismo color, el mismo tamaño, el mismo ruido. Tienes que ir buscando el ideal para cada foto. También hay diferentes estilos de sombra. Igual, estos pueden variar y se pueden utilizar dependiendo del efecto que se pretenda lograr. Una vez conseguido todos los efectos, se le da OK. Se va a realizar nuevamente una copia de la imagen del fondo, de la imagen original. Esta copia la vamos a poner hasta arriba. Vamos a corroborar cuántas o cuáles van a ser las hojas, en este caso, que nos van a dar ese efecto de tridimensionalidad. Y posteriormente lo que vamos a hacer es seleccionar con la herramienta pluma esas hojas. Vamos a seleccionar cuidadosamente por la orilla de las hojas. Posteriormente vamos a darle clic clic derecho, hacer selección, y vamos a duplicar esa selección. Vamos a dar control J. Este paso lo vamos a repetir 3 veces con las 3 o 4 o las veces que sean necesarias, con los elementos que nos van a permitir, como repito, dar ese efecto de tridimensionalidad o ese efecto de profundidad en la tipografía. Una vez que ya tenemos la selección, control J, vamos con el siguiente elemento, en este caso es una hoja. Hacemos la selección con la pluma por la orilla. Entre mejor sea la selección, mejor va a ser el resultado, ya que al ponerle sombra, y esta sombra como va debajo, si nosotros tenemos algún defecto en la imagen, ese defecto va a sobresaltar o va a sobresalir, porque la sombra que se va a colocar pues va a hacer que los efectos o que los tonos más claros se resalten. Entonces debemos de tener mucho cuidado a la hora de contornear o a la hora de seleccionar el objeto. Una vez seleccionada las tres
las tres hojas, clic derecho, hacer selección. Esta selección, recuerden que siempre debemos de tener, cuando hagamos la selección y el control J, siempre debemos de tener seleccionada la capa de la imagen. Después vamos a seleccionar con mayús las tres copias que acabamos de hacer. Vamos a dar clic derecho y las vamos a combinar en una sola capa. Ahora, el efecto, como lo tenemos ahorita, podría funcionar o podría quedar, pero si nos damos cuenta o lo que nos permite ver este efecto es que lo que está dentro del texto, lo que está dentro de la letra, tiene cierto tono, tiene cierto color, debido a que hay una sombra que está afectando al fondo. Entonces vamos a tener que tener un poco de cuidado al seleccionar cuál va a ser nuestra sombra, o en qué orden vamos a acomodar las capas. Vamos a dar otra vez doble clic sobre la capa para abrir las opciones de fusión, o clic derecho sobre la capa, opciones de fusión. Vamos a buscar la sombra, vamos a preferentemente tener los mismos valores. En esta ocasión me decidí por algo aventurero y cambié los valores, pero preferentemente debemos de conservar los valores originales, especialmente en el grado y en la distancia. Posiblemente en la distancia podamos variar un poco, que sea un poco más separada la sombra, para que se dé esta sensación de que está todavía más arriba esas hojas, y de esa sensación de mayor profundidad, o conservar los mismos valores y así tener la misma dirección de sombra y el mismo efecto de la sombra. Esto se puede ir variando, se puede ir modificando, ustedes pueden ir probando cuantas veces quieran ese efecto. Ahora, otra forma de hacer este efecto es haciendo una copia de esas tres hojas, que en este caso de esas tres hojas. Posteriormente esas tres hojas las vamos a montar hacia arriba. Les vamos a quitar los efectos, la visibilidad de los efectos. Con control presionado vamos a dar clic sobre la imagen de la capa. Vamos a hacer una nueva capa y vamos a pintar del color de la sombra que nosotros seleccionamos en la sombra original de la letra y demás. Esa capa nueva que se acaba de realizar la podemos hacer hacia abajo, o la tendríamos que poner debajo de alguna de las capas con los efectos de sombra que ya teníamos, obviamente quitándole el efecto de sombra. Esa capa que nosotros pintamos del tono de la sombra, vamos a cambiarle el nombre, vamos a ponerle sombra para que no nos confundamos. Vamos a irnos a menú filtro, desenfoque gaussiano, desenfoque gaussiano. Vamos a aumentar el desenfoque bastante para que esto vaya a, pues marque que en ese lugar o en ese sitio hay un objeto, hay una sombra que está proyectando, hay una luz y hay una sombra que proyecta ese objeto. Posteriormente vamos a acomodar nuestra sombra a como la sombra de la letra, la sombra que está haciendo que la letra se vea por encima del fondo. Vamos a colocar la nueva sombra que hicimos de tal manera que nos dé esa sensación. Posteriormente vamos a colocar una máscara de corte a esa nueva capa de sombra, y vamos a comenzar a borrar vamos a pasar con un pincel en color negro para borrar las partes de la sombra, o las partes que nosotros no queremos que tengan la sombra. Así con las tres piezas hasta conseguir el efecto deseado. En este caso hice una locura y modifiqué completamente la sombra de la hoja de arriba, que es un error de iluminación, y es un error común que hay que tener cuidado. Y pues esas son dos formas de realizar este efecto. Son muy sencillas de realizar, son muy sencillas de hacer. Esto se puede hacer con una sola letra, o la pueden hacer con un texto muchísimo más
más grande. Acuérdense de seleccionar un texto o una tipografía que sea lo suficientemente gruesa para